Y ahora entramos en endocrino, en diabetes. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener perfectamente claro en diabetes es que se calcula que diabetes serán 7 preguntas. Puede que sean 6 y alguna más de otros tipos de trastornos endocrinos, pero es un apartado hiperbásico. ¿Vale? Bien, la diabetes es una enfermedad que no es única. Son muchas enfermedades que tienen en común una clínica. Una clínica cuyo aspecto básico es la hiperglucemia. La diabetes es en realidad la enfermedad en la que la insulina funciona mal. ¿Comprendido? La hiperglucemia es consecuencia del mal funcionamiento de la insulina. Al haber una cifra de hiperglucemia brutal, el cuerpo tiene que eliminarla, porque la glucosa producirá una sangre muy hipertónica que mataría al paciente. Así que la única forma de eliminar glucosa sin metabolizarla es eliminándola por el riñón. Así que el segundo gran dato de diabetes es la glucosura. De hecho, es la que da el nombre a la enfermedad. Diabetes mellitus significa orina mucho y dulce. ¿Entendido? Diabetes insípida significa orina mucho y no tiene sabor. ¿Vale? Para poder eliminar glucosa, solo podemos eliminarla aumentando la cantidad de orina que producimos diariamente. Y eso es el tercer dato, poliuria. Más de 2,5 litros. ¿Sí? Si no eliminamos tanta orina, la glucosa no se podrá eliminar. Si eliminamos las cantidades normales de orina, el riñón reabsorberá la glucosa y tú no eliminarás nada. ¿Vale? La poliuria origina una deshidratación que va a verse compensada bebiendo mucho. Ahí es la manifestación. Bien. Bien, la polidipsia. Tercero, cuando no tenemos insulina, la glucosa no entra en las células, por lo que automáticamente el cuerpo es como si no tuviera glucosa y necesita alimentarse. El cuerpo interpreta que al no tener glucosa en las células es que no la ha comido, así que empiezan a comer a Dios por las piernas, y eso es polifagia. ¿Vale? Bien, estos 5 elementos son la diabetes clínica, los 5 síntomas de la diabetes, los llamados 5 síntomas clásicos. En algunos tipos de la diabetes aparece alguno más, que es el adelgazamiento. El adelgazamiento aparece solo en algunas variedades de diabetes. Adelgazamiento y pérdida de peso. ¿Comprendido? Y son esas variedades de diabetes las que tenemos que dominar. La diabetes se divide, son 5 grandes grupos de enfermedades de naturalezas totalmente distintas. La primera diabetes es la diabetes tipo 1. Que se caracteriza porque no hay insulina. Y no sabemos la causa. No sabemos el por qué no hay insulina.
Podemos saber más o menos el mecanismo, pero no sabemos a qué se debe, qué es lo que inicia ese mecanismo. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se caracteriza por una complicación hiperglucémica que se llama cetoacidosis diabética. La mayoría de los diabéticos tipo 1 debutan yéndose a urgencias con un coma. ¿Entendido? La cetoacidosis diabética no es exclusivo del tipo 1, pero sí es muy característica. Esta insulina es indispensable para la vida. Si el paciente no se mete insulina, muere. Y es un cuadro que está asociado a dos tipos de grupos. El primer grupo son personas con enfermedades autoinmunes. Son personas que tienen enfermedades autoinmunes de cualquier naturaleza. Podríamos citar como enfermedades autoinmunes a la tiroiditis de Hashimoto o a algunas variantes de enfermedad celíaca. Pero podríamos encontrar cualquier enfermedad que se nos ocurriera, incluso un lupus eritematoso. ¿Comprendido? El 40% de los diabéticos tipo 1 pertenecen a la variedad autoinmune. No sabemos qué es lo que provoca la emisión de anticuerpos, pero sí sabemos que tienen anticuerpos que destruyen células, normalmente glándulas. ¿Comprendido? Estos grupos de enfermedades autoinmunes tienen algo muy curioso, suelen aparecer en la infancia y después del primer cuadro de cetoacidosis permanecen muy estables sin dar la lata durante un año. Y a veces la familia llega a creer que el niño no es diabético, pero al acabar el año se vuelve a empeorar. Eso es lo que se llama fase de luna de miel de la diabetes mellitus. ¿Por qué? Después del diagnóstico aparenta no ser tan grave. ¿Entendido? Estos diabéticos autoinmunes contrastan con el segundo grupo, que son los diabéticos idiopáticos. Son mayoría, son el 60%, y no sabemos a qué se debe la diabetes, aunque estamos seguros de que no es una naturaleza genética. ¿Entendido? No. ¿Vale? Entendido, puedes tener una constitución, pero no una naturaleza genética. No se hereda a través de los hijos. ¿Entendido? Bien. Podemos heredar una constitución, pero no es una enfermedad hereditaria. ¿Entendido? No es una enfermedad que tú puedas demostrar a lo largo de generaciones. ¿Comprendido? Que es un concepto distinto. Tú puedes tener algo de lo que heredas, pero no transmitirse a la siguiente generación. El diabético tipo 1 representa aproximadamente al 9%, 10% de los diabéticos. Y la mayoría son jóvenes. ¿Entendido? El segundo gran grupo de diabéticos es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se caracteriza por resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina quiere decir que la insulina no hace efecto. Tarde o temprano, la resistencia a la insulina lleva implícito la elevación de los niveles de insulina y el fracaso del páncreas. Así que tarde o temprano los diabéticos tipo 2 tienen un fallo pancreático. Pero al principio tienen incluso más insulina que una persona normal. Esta resistencia a la insulina se relaciona en la mayoría de los casos con obesidad.
con el 80% de los pacientes de diabéticos tipo 2 como obesos. Y suele tener naturaleza genética. Naturaleza genética de tipo poligénico. ¿Qué quiere decir? Heredamos varios genes, pero solo se manifiestan cuando esos genes se asocian a un factor ambiental. Y el factor ambiental que desencadena la diabetes tipo 2 es devorar pastelerías, comerse una pastelería cada tarde. El problema, que hasta ahora no se producía, es que antes necesitábamos 20, 30 años de devorar pastelerías para tener una diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2 aparecía en personas de más de 40 años. Pero desde hace 15 se ha observado que el cuadro aparece en niños que están devorando bollicaos y tienen menos de 8 años. Porque se han cargado la pastelería en menos tiempo. Así que la diabetes tipo 2 es un cuadro que siempre estuvo ligado a mayores de 40, pero que ahora empieza a aparecer en gente joven. Y repito, el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos. Y la obesidad explica la resistencia a la insulina. La obesidad del tipo 2 tiene también que recordaros que estos no desarrollan cetoacidosis habitualmente. Desarrollan hiperglucemia hiperosmolar no cetósica, la HHNC. Ellos no suelen tener problemas de cetoacidosis. Hiperosmolar no cetósica. Hiperosmolar no cetósica. ¿Vale? Este grupo de pacientes no necesita la insulina para sobrevivir. Funcionan bastante bien con dieta y ejercicio. Necesitan la insulina para calidad de vida. ¿Comprendido? Para que su vida tenga más calidad. Para que no tengan deterioros graves. ¿Está claro? Después tenemos la diabetes tipo 3. ¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, bueno, por supuesto, se me olvidaba. La diabetes tipo 2 afecta al 90% de los diabéticos. Es la diabetes más frecuente. ¿Entendido? La de tipo 2. La diabetes tipo 3 o diabetes gestacional es una diabetes causada por la secreción de la hormona lactógeno placentario, la HPL. El lactógeno placentario es el responsable de la diabetes tipo 3. Y es una diabetes que solo debería aparecer en el transcurso del embarazo y los días iniciales del puerperio. Pero por desgracia predispone a ser un diabético tipo 2. ¿Entendido? Un porcentaje muy alto de diabéticas gestacionales después de pasar el puerperio continúan siendo diabéticas. ¿Vale? Esto es el grupo 3. Tengo una pregunta, ¿y si fue diabética en el primer embarazo, posiblemente sean los siguientes? ¿No? Es probable, no seguro. Es probable. ¿Vale? ¿Qué tanto por ciento de gestacional? Del 6 al 7% de todas las gestaciones. Y está subiendo. ¿Vale? Y a lo mejor está subiendo porque hasta hace 15 años no se monitorizaba a todas las embarazadas. Hasta hace 15 años te podías encontrar a gente que llegaba solo a parir al hospital. Y entonces, al no haber control, no sabemos exactamente las cifras reales. ¿Vale? Bien, cuarto tipo de diabetes. Diabetes secundaria. La diabetes secundaria es la diabetes que se caracteriza
por no tener insulina y tener causa, tener una causa que se conozca. La diabetes secundaria más característica es la diabetes que aparece en la pancreatitis. En una pancreatitis muy importante, sea aguda o sea crónica, te quedas sin páncreas, resultado, ya eres diabético. Pero la diabetes secundaria más característica en los exámenes es la llamada diabetes MODY. Que son las iniciales en inglés de diabetes del adulto en un sujeto joven. ¿Entendido? Es una mezcla de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Tiene la ausencia de insulina como elemento característico de la tipo 1 y tiene el ser obeso como elemento característico de la tipo 2. Es una diabetes que afecta a gente sobre los 25 años, casi siempre de sexo femenino, con mucha masa corporal. Esta es la diabetes MODY. Sin embargo, hay muchas más diabetes secundarias. Tenemos la diabetes del síndrome del ovario poliquístico. Tenemos la diabetes del síndrome de Down. Tenemos la diabetes del Cushing. Tenemos 4 o 5 cuadros que cursan con diabetes. Todos son diabéticos secundarios. ¿Entendido? Porque no tienen insulina, pero sabemos por qué no la tienen. ¿Entendido? Y el quinto tipo de diabetes es lo que llamamos formas minor, formas atenuadas de diabetes. Y se debe al diagnóstico de la diabetes. Sabemos que la glucemia normal oscila entre 60 y 100 miligramos por 100 mililitros en ayunas. Como ahora toleramos la glucemia capilar, estos 100 se han subido a 110. El problema es que el diagnóstico de diabetes en ayunas es 126 o más. Por lo tanto, tenemos una tierra de nadie que va de 111 a 125, ambos inclusive, que no eres ni normal ni diabético. Y esto es lo que llamamos glucemia basal alterada. La glucemia basal alterada es tener unas cifras de glucemia basal venosa entre 111 y 125, ambas inclusivas. Y en general podemos decir que tienes los riesgos de la diabetes normal, pero solo a nivel vascular, solo a nivel macroangiopático. ¿Entendido? Esa es la glucemia basal alterada, que últimamente en nuestra civilización es una epidemia. Casi todas las personas rondan esta glucemia basal. ¿Entendido? Es posible que con el tiempo evolucione hacia una diabetes tipo 2. ¿Está claro? Este es el primer cuadro menor. El segundo cuadro menor es que cuando una persona es diabética, sus cifras de glucosa después de comer son mayores de 200. 200 o más. Es un valor de esta glucemia, es ya diagnóstica de diabetes. Pero una persona normal es la que tiene menos de 140. Así que tenemos en medio un espacio que va de 140 a 199, que se llama tolerancia normal a la glucosa o intolerancia a la glucosa. Y es el segundo cuadro menor.
Tolerancia normal. Tolerancia anormal a la glucosa o intolerancia a la glucosa. Se puede llamar de las dos maneras. Esta intolerancia a la glucosa es aparentemente fisiológica en las personas mayores. Las personas mayores tienen cifras de glucemia elevadas después de haber comido. Una persona normal está por debajo de 140, ellas lo normal es que estén por encima de 160. ¿Está claro? Estos son los 5 tipos de diabetes y hemos de reconocer que no son enfermedades únicas. Son muchas enfermedades con la misma patología. Lo que tenemos que tener muy claro en la diabetes es que la insulina es una llave que abre una cerradura. En condiciones normales, las sustancias entran en la célula de dos maneras. Entran por transporte activo y por transporte pasivo. Entran por transporte activo desde un exterior con poca concentración a un interior con mucha concentración. Ahí solo hay un transporte activo. Y transporte pasivo es aquel donde fuera hay mucha concentración y dentro hay poca. Pues la insulina es el responsable de activar un receptor de membrana que permite que la glucosa entre en las células por difusión facilitada. Es la gran representante de este tipo de transporte iónico. La insulina entra en la célula por gradiente. Tiene que haber más fuera que dentro. Pero no entra por transporte activo, sino por difusión facilitada. Necesita que la insulina abra la puerta y entre la glucosa dentro de la célula. Sin insulina, la glucosa no entra, salvo cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, sí entra. ¿Entendido? Entra sin necesidad de insulina. ¿Está claro? La difusión facilitada es una potencial pregunta braga de esta diabetes. ¿Vale? La facilitada es pasiva. Sería pasiva, pero al tener un transportador gasta algo de energía. ¿Entendido? ¿Y el transportador viene siendo la insulina? No. No. El transportador es una molécula que está en la membrana de la célula que al acoplarse con la insulina deja entrar. Es como el portero de la discoteca. Va una chica a la discoteca, no paga nada y le deja entrar. Pero tiene que pasar por el portero. Si un chaval quiere entrar detrás de la chica, el portero le dice, tú pagas. Pues el transporte activo es eso. Pagas energía porque vas contra un gradiente. Aquí vas a favor de gradiente, no gastas energía, pero alguien te abre la puerta para facilitarte esa entrada. ¿Comprendido? Bien. Sobre todos los síntomas que hemos descrito, hemos de recordar que el diabético presenta dos tipos de cuadros totalmente diferentes, aparte de los síntomas clásicos. Uno es las complicaciones agudas y otras son las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son tradicionalmente la pregunta de examen. Las 3 complicaciones agudas se pueden presentar en cualquier momento de la diabetes. Se pueden presentar el mismo día en que eres diabético. E incluso muchas de ellas son las presentaciones con las que se detecta la diabetes. Yo me estudiaría siempre las 3 complicaciones agudas. ¿Vale? Tradicionalmente, con pie diabético es la pregunta más frecuente. Las 3 complicaciones agudas son 2 hiperglucemias
y una hipoglucemia. Las dos hiperglucemias son la cetoacidosis diabética y la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica. Esas son las dos hiperglucemias. Y la hipoglucemia es la que más muertos causa. Se calcula que en el caso de llegar a niveles críticos de hipoglucemia, muere el 50% de la población. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Empecemos por la hipoglucemia, que es la que cayó en las últimas oposiciones. ¿Vale? No, en las penúltimas. Normalmente las cifras de glucosa en sangre son de 60 milímetros de 60 miligramos como máximo. ¿Vale? Como máximo mínimo. La cantidad como mínimo valor en sangre son 60. Así que normalmente deberíamos definir hipoglucemia a toda glucemia por debajo de 60. Pero se prefiere decir 50. Todo valor de glucemia que esté por debajo de 50 miligramos es una hipoglucemia. Es muy importante porque 50 miligramos es el límite de la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Así que, por debajo de 50 miligramos, nos vamos a encontrar que no entra glucosa al cerebro. Y el cerebro no tiene depósitos para almacenarla. Así que, si no entra glucosa, el cerebro se queda sin su fuente energética y empieza a quejarse. La hipoglucemia se debe a tres situaciones totalmente distintas. La primera es un aumento exagerado del consumo de antiglucémicos, aumentos desproporcionados de la insulina y de los antidiabéticos orales. Solo con eso, con una buena dosis de insulina, la glucemia se va al suelo. ¿Entendido? Otras veces la causa se debe a la falta de alimento. No hemos comido lo suficiente y por lo tanto se produce una hipoglucemia. El tercer motivo es preguntado muchísimas veces. Es cuando una persona consume alcohol con sulfonilureas, con gliblenclamida. Esa combinación bloquea la liberación de glucógeno del hígado e impide el mecanismo normal de adaptación a la bajada de glucemia. ¿Puedes repetir? Tercer motivo, consumo de alcohol y sulfonilureas simultáneamente. ¿Entendido? Esta combinación hace que el hígado no pueda liberar glucógeno y por lo tanto induce hipoglucemia. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. La hipoglucemia la dividimos en dos grandes fases clínicas. Cuando la glucosa está entre 30 y 50 miligramos por 100 mililitros, estamos en la fase que solemos llamar adrenérgica o neuroendocrina. Quiere decir, el cerebro se da cuenta que se va a quedar sin glucosa y pone en marcha al simpático. ¿Qué hora es? Menos 20. Bien.
pone en marcha el simpático. Esto se traduce en una respuesta de sudoración, en una respuesta de pelos de punta, en una respuesta de incomodidad, de ansiedad, de nerviosismo, y con mucha frecuencia en una respuesta de dolor abdominal. Pero el paciente puede hablar, el paciente puede moverse, puede hacer lo que le dé la gana, salvando que probablemente tenga una cierta hipotensión ortostática o una cierta capacidad de desequilibrio. ¿Vale? Durante este periodo no pasa nada, no hay ninguna lesión fuerte. Pero este mecanismo está avisando a su dueño de que su cerebro se está quedando sin combustible y que tiene que reponerlo cuanto antes. Esto exige que la reposición sea por boca, no por vía intravenosa. Si el paciente puede hablar, por boca. Si lo metemos por boca, la secreción de insulina no es tan masiva y mantiene más alta la glucemia. En cambio, si lo meto por vía intravenosa, a los 10 minutos de meter la glucosa, me puedo encontrar con que vuelve a estar baja y sigo mi hipoglucemia. ¿Entendido? Siempre por boca. Y esto fue lo que generó vuestras dudas en aquel examen de oposición. La pregunta decía que a las 3 de la mañana una señorita que estaba en el hospital se quejó, le fuisteis a hacer una analítica de glucemia capilar, tenía 34, ¿y qué deberíais hacer? Y todo el mundo, como estaba en un hospital a las 3 de la mañana, razonó suero intravenoso. Y la respuesta es comer por boca. Teníamos que darle glucosa oral. Podemos darle cualquier suplemento que contenga azúcar, pero hemos de ser honestos, que no tenga grasa como el chocolate o las mantequillas danesas, ¿vale? Las galletas de mantequilla danesa. O que no tenga grasa como la leche entera. Puedo darle Coca-Cola, puedo darle zumo de naranja, puedo darle leche normal desnatada, puedo darle azúcar, puedo darle una pastilla de glucosa. Por favor, si optáis por los caramelos, garantizar que tienen azúcar. Que más de uno se ha llevado caramelos sin azúcar para luchar contra las hipoglucemias. Y ha sido de una notabilísima inteligencia. ¿Vale? A ver, todo el mundo cree que el caramelo tiene azúcar. Así que hay gente que coge un caramelo a puñados y lo que se lleva son caramelos o chicles sin azúcar. Eso no lograría levantar nada. ¿Vale? Bien. Pasados los 30 miligramos, aparece la llamada fase glucopénica, que es la de verdad grave. Por debajo de los 30 miligramos, estamos en la fase glucopénica. El cerebro empieza a fallar. El paciente empieza a ser incapaz de articular bien las palabras. Empieza a tener una hipotensión ortostática notable. Empieza a tener una sensación de que va a perder el conocimiento y lo pierde. Y empieza a convulsionar. Por desgracia, en esta fase se puede producir cualquier signo focal cerebral. Se puede producir un ACVA, se puede producir un derrame cerebral, se puede producir una lesión de la vía piramidal, se puede producir incluso un infarto. Y el paciente puede palmar. Esto es la fase glucopénica, por debajo de 30. ¿Vale? En esta fase, aquí sí que no podemos dar nada por boca, porque hay una pérdida de conciencia. En esta fase tenemos que utilizar la vía intravenosa
y empezar a meter glucosado. Se suelen meter 2 bolos de glucosmón de 50 mililitros y luego dar infusión continua. Porque cada vez que metemos glucosado por vena, glucosado al 10%, no se debería con dextrosa al 5, pese que durante muchos años en urgencias era lo que metían. Cada vez que metemos glucosa por vena, se produce un disparo de insulina que hace que la glucosa desaparezca en poco tiempo. Así que siempre después de los bolos es conveniente dar infusión continua. ¿Vale? Ocasionalmente nos podemos encontrar en el examen que como alternativa a la glucosa siempre se puede dar glucagón. Glucagón por vía intramuscular o incluso intravenoso, no por vía oral. Por vía oral la digestión rompería a esta proteína. ¿Entendido? Este glucagón se suele dar de alguna manera más en atención primaria que en atención especializada. Y es una molécula, una hormona que proviene de las islotes alfa de Langerhans. Los islotes beta son los islotes de la insulina y que va a decirle al hígado: neniño, suéltame todo el glucógeno que o meu dono está morrendo o está a morrer. El glucagón puede ser efectivo para levantar una hipoglucemia, pero siempre que el paciente no haya consumido alcohol o daonil, glibenclamida o sulfonilureas. ¿Está claro? ¿Sí? Esto sería la hipoglucemia. Tratamiento, clínica y sobre todo riesgo de lesión irreversible cerebral muy alto. 50% de mortalidad. ¿Vale? Empezamos con la cetoacidosis diabética. Es la complicación más frecuente de los diabéticos tipo 1 y de los diabéticos secundarios. Y se caracteriza por la presencia de 2 criterios. Glucemia por encima de 250 miligramos, puede llegar hasta 800. Y segundo, acidosis. pH por debajo de 7,35, habitualmente mucho más bajo. Si no hay acidosis, no hay cetoacidosis. Si no hay un pH bajo, no hay CAD. ¿Vale? Es cierto que hay que advertir, en las personas mayores todos estos trastornos pueden aparecer fuera de las concentraciones normales de glucosa. Una persona mayor puede tener una glucemia de 80, normal, y tener hipoglucemia. Pero cuando tenemos un CAD, solemos tener una glucemia alta, bastante alta, y tenemos muy marcado la producción de ácido. La causa principal de la cetoacidosis es que no nos hemos puesto la insulina o no la tenemos porque tenemos un cuadro que aumentó las necesidades de insulina, y eso generalmente son las infecciones. La causa más frecuente de una cetoacidosis diabética es una infección habitualmente respiratoria, una pequeña neumonía, un pequeño catarro, una pequeña bronquitis aguda. En estos cuadros, las necesidades de insulina se disparan y al no tener yo insulina no puedo contrarrestarlas. El cuadro se iniciará con una pregunta hiperbráquica. Normalmente es la respiración de Kuxman.
La persona empezará a hiperventilar, a hacer una respiración profunda y muy prolongada para eliminar ácido. En este caso, ácido carbónico, ácido respiratorio. Pero, normalmente, esta respiración de Kussmaul no solo es una pregunta importante, sino que es la pregunta más frecuente de los exámenes de oposición de enfermería españoles. La respiración de Kussmaul se asocia con acidosis metabólica. Y la cetoacidosis diabética es la acidosis metabólica más frecuente. Así que tendremos a una persona que suspira. Está infectado y suspira. Hiperventila. ¿Entendido? Por desgracia, hay muchos de los pacientes que tienen una formación diabetológica mínima. O no lo saben o no se preocupan. Así que ellos, al incrementar sus cuerpos cetónicos, ellos van perdiendo hambre. El acetil-CoA es un derivado de la grasa que puede entrar en el ciclo de Krebs para obtener energía. Pero es ácido, genera la acidosis. Eso es el cuerpo cetónico. Y el paciente cree que al no tener hambre no debe comer y sobre todo no debe pincharse. Así que aún reduce mucho más el nivel de insulina que debería tener. Así que tarde o temprano el paciente se queja de un fuertísimo cuadro de sudoración, de piloerección, de náuseas, vómitos y dolor abdominal, que ha llegado incluso a ser operado como si fuera un abdomen agudo. Y el paciente, con esta señal del simpático, con estas crisis vagales, lo que está advirtiendo es de que tiene una cetoacidosis. ¿Vale? Tarde o temprano, la hiperventilación da origen a un estado comatoso, a un estado de obnubilización, que yo comparo al de Blancanieves. Porque recordad que el olor a cuerpos cetónicos está presente en todo este proceso. El olor a acetona en el aliento. Esto se debe, la acetona es la causante de la acidosis. ¿Comprendido? Y al no tomar insulina, esto se agrava. Y llega un momento que entra en coma con un fuerte dolor abdominal y puede entrar en un coma generalmente tranquilo, pero que puede provocar la muerte en el 10% de casos. ¿Está claro? Eso sería la hiperglucemia cetoacidótica. Un cuadro de glucemias superiores a 250 y de pHs inferiores a 7,35. ¿Vale? Y ante este hecho, lo que conviene dejar perfectamente claro es que el tratamiento se basa en medidas de hidratación. Cuando yo estudio el nivel de concentración tónica en sangre, la hiperglucemia siempre dispara esta concentración. Y esto se traduce en que en la sangre entra agua desde los tejidos periféricos. ¿Comprendido? Lo que quiere decir que las células se están deshidratando. Esto es lo que pasa en la cetoacidosis diabética. Se está produciendo una deshidratación a nivel cerebral. Una deshidratación importante, pero no letal. Así que nosotros, al diluir esa sangre, favorecemos que no se produzca ese efecto. ¿Comprendido? Además,
vamos a aportar lo que le falta, que es insulina. Y vamos a administrar insulina rápida por vía intravenosa. Vamos a meter cualquiera de las insulinas rápidas o ultra rápidas por vía intravenosa para bajar la glucemia lo más rápido que podamos. En ocasiones, esta insulina rápida o ultra rápida tiene algo que nos mosquea, porque si bajamos demasiado rápido la glucemia, nos vamos a encontrar con que el paciente entra en hipoglucemia directamente. Nos hemos pasado metiendo insulina y baja. Por eso, al llegar a 250 miligramos de concentración de la glucosa, debemos meter azúcar, debemos meter sueros glucosados. Sueros glucosados que mantengan alta la glucemia hasta que el hígado se haya cargado todo el cuerpo cetónico. Si no se lo ha cargado el cuerpo cetónico y quitamos la insulina, volverá a reaparecer el cuadro de hipoglucemia. ¿Entendido? Así que, además de suero e insulina, daremos glucosados desde el momento en que alcanzan los 250 mililitros de glucemia. Miligramos de glucemia. ¿Entendido? Cuando ya no haya acidez, cuando ya no haya acidosis, nosotros podremos cortar el suero glucosado y la insulina y pasar a su pauta normal de control, que deberá ser verificada. ¿Entendido? Puede llegar a meter en venas 12-16 litros en un solo día. La deshidratación es bastante fuerte. El índice de mortalidad de la cetoacidosis diabética es de aproximadamente el 10%. ¿Vale? ¿Sí? Bien. En la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica tenemos un cuadro totalmente diferente. Solo tiene en común la hiperglucemia. Estamos hablando de un cuadro asociado a deshidrataciones. La cetoacidosis diabética estaba asociada a infecciones. Aquí estamos asociados a deshidrataciones. Aquí vamos a hablar de Séfora, una chica de origen gitano que pesa 130 kilos, que es una Addison, y que tiene una cifra de glucemia que es tradicionalmente 290-350 miligramos. Séfora hoy celebra la boda de su primo Efraín y, como todos los que conocéis a los gitanos profundamente, las bodas gitanas duran 3 días y se come hasta decir basta. Así que Séfora ha decidido comerse 240 kilos de carne de cordero con patatas y se está poniendo las botas. Como resultado de esa celebración pantagruélica, Séfora tiene un diarreón. Se confundió y pilló una salmonelosis con los pinchos de ensaladilla. Y automáticamente empieza a cagar por esa pata abajo, rarrán, 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 y el resultado es que después de 2 días de cagalera completa, su glucemia ya no es 300 y pico, es 2493. Se ha llegado a la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica. A veces nos asusta ver glucemias de 1 gramo, pero no son nada raros en el seno de la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica. La deshidratación ha concentrado el azúcar. Y en ese momento, Séfora, sin previo aviso, entra en coma y empieza a convulsionar. La mortalidad del cuadro de hiperglucemia hiperosmolar no cetósica es mucho más alta
como mínimo el doble más alta que la acidosis diabética. ¿Vale? Chegalle ben. 2 de cada 10. Joder, chegalle ben. En cada boda gitana palman 2. ¿Vale? ¿Entendido? Tiene Bien. 4 esperando la puerta. Y el problema no es que palmen 2, es que te van a la UCI del Cunqueiro 48. Y a ver quién los para ahora que pueden entrar todos. Y yo no sé si alguien valoró ese pequeño detalle. ¿Vale? Va a haber UCIs que parezcan, pues no sé, el mercadillo de Navidad de Tui. ¿Vale? Bien. El tratamiento de la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica no incluye sueros glucosados, porque aquí no hay una acidosis, pero incluye muchísimos litros de suero, 25 a veces en día, y mucha insulina intravenosa. Y luego hidratar cuidadosamente el interior de las células, porque la lesión cerebral puede haberse quedado de forma irreversible. ¿Entendido? En ambos casos tenemos que tener claro que se puede producir una alteración electrolítica. Así que puede que tengamos que aportar minerales, sobre todo potasio, en especial en la cetoacidosis diabética. Y hemos de recordar, sobre todo, a ver, cuando una persona tiene acidosis, tiene alterados los electrolitos y puede que tenga un nivel de potasio alto, pero por culpa de la deshidratación puede haber alterado su potasio. Entonces tú tienes, pese a que tiene un potasio normal, darle potasio, porque cuando se normalice la acidosis va a ser muy poco potasio. En la cetoacidosis diabética. ¿Vale? Cetoacidosis diabética. En la hiperglucemia hiperosmolar no cetósica puede pasar, pero no es seguro. Y puede afectar al calcio, al cloro o al sodio. Así que hay que monitorizar siempre los niveles de iones. Las deshidrataciones pueden alterar muy gravemente el nivel de calcio, el nivel de sodio, el nivel de potasio. ¿Comprendido? Y esto sería el tema de complicaciones agudas, que pueden aparecer en cualquier momento. ¿Entendido? Y lo dejamos aquí. ¿Vale?